Es el orgullo de ser montado en un caballo de cartón con sombrero de charro y la morena al lado. Es el sonido viejo de la chirimía, tristeza eterna de los indios que envuelven ritos descalza, la danza tradicional de penachos de colores gigantes, pectorales y cascabeles en los tobillos. Es la guitarra cansada, el acordeón enfermo y la trompeta pulida toda la noche que marcan los pasos de los chinelos de máscaras rituales y túnicas de colores brillantes al son del pescado que ha de repetirse hasta que los pies sangren. Es una camiseta blanca con la imagen impresa a colores, desfilando altiva en las calles del Paso, Texas. Es la lágrima de la postal, el recuerdo de la villa, el taco de acosiles vivos o de charales asados con guacamole, las gorditas de maíz azul rellenas de haba y cubiertas con queso, cilantro, cebolla picada y salsa roja, la ensalada de habas, el consomé de borrego o el plato rebosante de mole poblano. Es la Basílica de Guadalupe, es la Virgen Morena. Estamos a unos días de conmemorarse un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. Con ese motivo vamos hoy a contarles en esta leyenda urbana la historia, los encuentros, las historias, las anécdotas en torno a la Basílica de Guadalupe. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Cerro del Tepeyac, cerro de las apariciones y del portento, basílica donde todas las venas de los mexicanos se unen en un solo corazón. Hay en el santuario testimonios de los siglos que tiene nuestra patria, cobijándose amorosamente bajo la sombra de su madre morena y guadalupana. Solamente ella ha visto a México de rodillas. Solamente la dulzura de sus ojos ha podido doblegar el orgullo y la pasión de nuestra raza. ¿Será porque su luz recoge siempre las lágrimas y calma el dolor de todos sus hijos? Es madre y apoyo de una raza agradecida. La emoción de sus hijos se vuelve arte para testimoniar mercedes y bondades recibidas cuando la muerte quería triunfar sobre la vida. México enamorado le habla con sus flores más bellas. Reina de América, mexicana y morena, hoy ponemos a sus pies nuestro homenaje. En 1521, Mesoamérica, el Nuevo Mundo, la capital del Imperio Azteca, es tomado a la fuerza por Hernán Cortés. 20 años después, 9 millones de habitantes que profesaban una religión politeísta son convertidos al cristianismo. En 1531, la Señora del Cielo se le aparece en 5 ocasiones al indígena Juan Diego en el Cerro de Tepeyac. A su vez, esta imagen que profesa ser la Madre de Dios, le pide a Juan Diego que le pida al obispo Fray Juan de Zumárraga que construya un templo en su honor y deja una imagen impresa en un ayate, que 469 años después sigue intacta y es un enigma para la ciencia. Yo soy Cintia Francesconi y acompáñenos en este especial de la Basílica de Guadalupe, aquí en Leyenda Urbana. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La basílica que está a mi espalda es la última que se ha realizado, es una obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Esta basílica se puso la primera piedra exactamente el 12 de diciembre del año de 1974. Después, a través de una colecta pública, como se hicieron todo el resto de los lugares de culto a la Virgen de Guadalupe, bueno, se pudo construir esta maravilla arquitectónica, orgullo de la Ciudad de México. Quien nos visita del interior de la República, a veces de los Estados Unidos, tiene que ir naturalmente a la Basílica de Guadalupe y después, bueno, después vendrá el Teatro Blanquita, vendrá la Torre Latinoamericana, vendrá el Bosque de Chapultepec, vendrá la Alameda Central, vendrán el edificio de Correos y muchos otros. Pero el recuerdo, el escenario de la basílica está aquí presente. La historia es vieja, usted la conoce. En 1531, el indio Juan Diego, de pronto camino a la iglesia de Santiago Tlatelolco, que está hoy en la Plaza de las Tres Culturas,
Bueno, de pronto se encontró con una señora que le llamaba por su nombre, una señora impresionante en su ropaje, en su cara, en el aroma que se desprendía de aquel escenario. Y bueno, hubo varias apariciones y finalmente la Virgen le dice a Juan Diego que tiene el deseo de que se le erija un templo. Este templo finalmente va a tener una prueba contundente para demostrar que la Virgen de Guadalupe se le había aparecido a este indio. Bueno, de pronto le dice la Virgen que le lleve rosas, que le lleve en su tilma o ayate, que le lleve rosas en una de las apariciones, y bueno, que esas rosas las guarde y se las lleve al arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Llega Juan Diego a la casona, al palacio del arzobispado, que está en la hoy calle de Moneda, o estaba desde entonces en lo que hoy se llama la calle de Moneda, y ahí se produce el milagro. Se esparcen las rosas que lleva el indio Juan Diego acurrucadas en su pecho, y entonces aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y a los 3 días de aquel suceso va a empezar a construirse la primera ermita. Exactamente el 15 de diciembre de 1531 se va a construir efectivamente una primera ermita sobre las ruinas de lo que era el templo de Tonantzin. La historia después va a ser larga, salpicada de anécdotas, salpicada de sucesos, salpicada incluso de maravillas. A consecuencia de dichas apariciones, se decidió construir un templo, pero a causa de grandes peregrinaciones, este templo fue insuficiente y se decidió demolerlo para hacer uno mucho más grande. También se crearon templos alrededor, como el Templo de Pocitos, la Capilla de Indios y la Iglesia de Cerritos, que está en el Cerro de Tepeyac. Sin duda, uno de los acontecimientos más importantes de la colonia son las apariciones de la Virgen Guadalupana. La primera aparición tuvo lugar el 9 de diciembre de 1531 ante un humilde indio llamado Juan Diego, natural de Cuautitlán. La Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, dejó en Juan Diego una petición, que le hiciera un templo en el Tepeyac, y como prueba del mensaje dejó su imagen en la tilma del indio. Todo hace suponer que en este sitio, a las faldas de la loma del Tepeyac, estuvo el pueblo de Tepiaquitl. Aquí sentó sus reales Gonzalo de Sandoval durante el sitio de Tenochtitlán. Entonces debió haber desaparecido el teocalli de Tonantzin para dejar el sitio a otra imagen mucho más bella e infinitamente más buena para el alma de México, la Guadalupana, emperatriz de América. Los naturales de México sienten más que nadie ese templo y esa Virgen como propios. Y las flores que sus manos cultivan con esmero van a dar de tiempo en tiempo a los altares, a las puertas y aún a los pisos de la basílica. La devoción es profunda y extensa, pues las humildes procesiones se originan como fuente piadosa en los límites más alejados de nuestro territorio. Coméntame un poquito acerca de todo lo que significan estos detalles arquitectónicos. De hecho, es una basílica moderna, multifuncional, que tiene una capacidad de aproximadamente 10,000 personas en el interior de la basílica. Como ya había mencionado, tenemos en la parte superior las capillas altas, donde puede la gente participar de la Eucaristía que se celebra en el altar mayor, o en su defecto, en cada una de las capillas hay un altar donde una comunidad que traiga un sacerdote puede también celebrar la Eucaristía de manera individual para esa comunidad que lo realice. Pero también vamos a ver que tiene una amplia panorámica, por lo cual podemos observar la imagen de la Virgen de Guadalupe por cualquiera de los ángulos que nos encontremos dentro del santuario, de la basílica misma, ya que dentro en lo que son las bancas no hay ninguna columna que obstruya la visibilidad de la imagen de la Virgen de Guadalupe. La forma circular o de ovalín que tiene la basílica hace una forma de que sea como una gran tienda de campaña, recordando la tienda del encuentro del pueblo de Israel, donde todo el pueblo se encontraba con Dios en el interior de esta tienda. En este caso, la Arca de la Alianza viene a ser la Virgen María de Guadalupe, porque en el vientre de ella viene la presencia del verdadero Dios por quien se vive.
y vemos que en la parte externa de la misma forma estructural de la basílica se encuentra el gran techo, la gran cantidad de láminas de cobre que hacen este techo en un color verde. De tal manera que todos los que estamos dentro de la Basílica de Guadalupe estamos bajo el manto de la Virgen María de Guadalupe. Hay que recordar que esta basílica fue diseñada y construida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que tiene esta visión de que sea un lugar moderno, funcional y atractivo. La Basílica Vieja. En el Colegio de Santiago Tlatelolco, que se ubicaba a la vera de la iglesia de Santiago Tlatelolco, en la hoy llamada Plaza de las Tres Culturas, en el conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco, bueno, ahí estudiaba un joven indígena de nombre Antonio Valeriano. Él escribiría una crónica en náhuatl conocida como el Nican Mopogua. Esta crónica va a dar cuenta de cómo fue el relato de Juan Diego en torno a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El relato se difundiría rápidamente en lo que sería entonces la Nueva España, y entonces la gente llegaba en raudales a visitar esta primera ermita que la cuidaba el propio Juan Diego hasta el año de 1548. Posteriormente, los restos de Juan Diego, así como de su tío Juan Bernardino, a quien, de acuerdo con la tradición, la Virgen de Guadalupe salvaría de una muerte inminente, le daría la salud. Bueno, ellos se permanecieron durante muchos años en este lugar, permanecieron en lo que fue posteriormente transformándose de una pequeña ermita a una iglesia mayor, posteriormente una más grande, posteriormente sobre las ruinas de esta una mayor, y finalmente hasta casi finales, 1696, finales del siglo XVII, se va a construir esta maravillosa iglesia que está a mi espalda, conocida como la Basílica Vieja. En 1985 se construyó el balcón papal y en este púlpito dio misa el Papa Juan Pablo II en una de sus 5 visitas aquí a México. Sabe cantar, pero más de todo sabe gritar. México siempre fiel. Y seguimos aquí en Leyenda Urbana con el coordinador de pregoneros y guías aquí de la Basílica de Guadalupe, Fernando Tañez. Muchísimas gracias. Fernando, cuéntame ahora de los servicios que ofrece la Basílica de Guadalupe para todos los peregrinos. Bueno, la acogida de los peregrinos aquí en el Santuario del Tepeyac es muy importante. Recientemente tenemos la confirmación de esta noticia que ya sabíamos de antemano, pero que ha sido realmente reconocida, de que es el santuario más visitado en el mundo en cuanto al culto mariano, la Basílica de Guadalupe. Estamos hablando de aproximadamente 17 a 20 millones de peregrinos anualmente que vienen aquí al Santuario del Tepeyac. Entonces tiene que haber una estructura que permita que toda la gente que venga a este lugar se encuentre en un lugar cómodo, seguro, y sobre todo que facilite su estancia para su objetivo, encontrarse con Dios. Una invitación también para todos los peregrinos de todas las partes de la República que algún día quieran una visita guiada, una explicación del códice. Nos encuentran en el atrio, en la parte donde está el carrillón, las 2 carpas que ha colocado Monseñor Diego Monroy. Pueden preguntar por un servidor y damos la visita guiada sin ningún costo y la explicación del Códice Guadalupano para que conozcan bien qué significa cada uno de los elementos de la imagen, los rayos, la luna, las estrellas, el ángel, todo comparado con los códices aztecas. Entonces, con toda confianza podemos darle este servicio aquí en el Santuario del Tepeyac. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por compartir con nosotros toda esta información y por invitarnos, por darnos la bienvenida aquí a la Basílica de Guadalupe. Las peregrinaciones. Alguna vez Ignacio Manuel Altamirano escribió, refiriéndose a la Basílica de Guadalupe, lo siguiente: ahí se codea la dama encopetada de mantilla española o de sombrero de pluma con la india enredada de Cuautitlán o Azcapotzalco. Ahí se confunde el joven elegante con el tosco y barbudo arriero de Izmiquilpan, con el indio medio desnudo de la comarca de Texcoco o Zumpango, o con el sucio lépero de Santa Ana. Efectivamente, la Basílica es un lugar donde confluyen todas las razas,
todas las condiciones sociales de los mexicanos, y ahí se refleja justamente, bueno, uno de los reflejos más nítidos son las peregrinaciones que se inician en la glorieta de Peralvillo, donde estuvo durante muchos años la aduana del pulque, donde se certificaba la calidad del pulque que llegaba a la Ciudad de México. Bueno, de ahí por la calzada de Guadalupe hay que avanzar para llegar a la Basílica de Guadalupe. En alguna ocasión, bueno, pues la gente prefiere hacerlo de rodillas, en ocasiones la gente prefiere, bueno, pues usar algún flagelo adicional que haga mayor el sacrificio de la caminata. En ocasiones, bueno, pues se traen exvotos o retablos para darle gracias a la Virgen por algún favor recibido. Pero bueno, la peregrinación avanza lenta por la calzada de Guadalupe y llega finalmente a este escenario donde en alguna ocasión lo pisó su santidad el Papa Juan Pablo II. El pueblo mexicano visita a su madre y reina en un peregrinar interminable. De todos los campos han llegado y esperan a las puertas de la basílica insensibles al frío y a la noche. La fe les da fuerzas para recorrer de rodillas un camino que no es más amargo que su vida habitual en la pobreza, en la necesidad y en la angustia. Docenas de heridos caen para levantarse con más fe y con mayor esperanza. En este marco de las peregrinaciones, yo diría que la historia es muy vieja. Desde la época en que la única forma de llegar a la calzada, a la basílica, que lo que entonces era una ermita, era un viejo camino de tierra, un viejo camino en donde pues no había otra forma más que caminar entre el polvo del camino. Pero también posteriormente se abriría en el año de 1604, el virrey Montúfar abriría lo que se llama la calzada de los misterios. ¿Por qué la calzada de los misterios? Bueno, porque posteriormente se integrarían 15 capillas. Estas 15 capillas representan cada uno de los misterios del rosario. El rosario tiene 5 misterios. Estamos hablando de 3 tipos de rosario. El misterio glorioso, los misterios gloriosos, los misterios gozosos y los misterios dolorosos. Eso es lo que representan cada una de las capillas que se instalaron en la calzada de los misterios. Estamos hablando, por ejemplo, de la anunciación a María, de que va a ser madre del niño Jesús. Estamos hablando también del momento en que la Virgen María es elevada a los cielos. Estamos hablando también del momento en que Cristo es crucificado, es decir, insisto, misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos. Por la calzada de los misterios se avanzaba para llegar a este lugar. Desde mucho tiempo, quizás desde el año de 1531, todas las cofradías de la Nueva España llegaban en peregrinación ordenada, encabezada por el cabildo de la ciudad hasta la basílica, y después el regreso era precedido por un día de campo en donde, de acuerdo con Ignacio Manuel Altamirano, en el siglo XIX se comía carne de chivo seca que se conoce como chito, y dice Ignacio Manuel Altamirano que esa carne se aderezaba con lo que se llama salsa borracha, es decir, una salsa realizada a base de pulque. A la Virgen de Guadalupe se le atribuye una larga lista de milagros e intervenciones, y un estimado de 17 a 20 millones de peregrinos vienen año con año a la Ciudad de México, convirtiéndola en el santuario mariano más popular del mundo y la iglesia católica más visitada después del Vaticano. Se dice inclusive que en los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe se ve lo que estaba reflejado frente a ella en 1531. El Papa Juan Pablo II. Durante muchos años, uno de los escenarios favoritos de la gente que venía a la Basílica de Guadalupe era ir al Museo de Cera. El Museo de Cera tenía figuras impresionantes. Ahí estaba, por ejemplo, el hombre del corbatón. Ahí estaba, por ejemplo, Pedro Infante en alguna caracterización. Ahí estaba también Jorge Negrete vestido de charro con un gallo llevándolo al brazo. Pero bueno, actualmente una de las atracciones, uno de los imanes para venir a la Basílica de Guadalupe
Guadalupe la constituye esta escultura, esta estatua de su santidad el Papa Juan Pablo II, el rey, el Papa bueno, el Papa que vino 5 veces a México y dejó siempre un recuerdo imborrable. Recuerdo que en alguna ocasión, en una de las visitas del Papa al hospital 20 de noviembre, por azares del destino yo estaba en el lugar donde estaban los médicos del hospital. Ahí de pronto llegó el Papa, le besé la mano, me dio la bendición y posteriormente la gente que había visto en la televisión ese fragmento, ese pedacito, me reconocía en la calle y me decía, oiga, déjeme tocar su mano porque usted tocó la del Papa. Este es el cariño, este es la importancia, este es el carisma que tiene o que tuvo en su momento el Papa bueno, el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Aquí junto a mi derecha se escenificaba una de las obras teatrales que hizo Karol Wojtyła en referencia a la Virgen que le tenía especial cariño, que era justamente la Virgen de Guadalupe. La gente que viene a la Basílica invariablemente viene a ver no solamente la estatua del Papa Juan Pablo II, sino también el Papamóvil, el vehículo que transportaba al Papa por las calles de la Ciudad de México, en donde la gente, a veces con lágrimas en los ojos, se conformaba solamente con ver la expresión, solamente con verlo de lejos, solamente con tocar en ocasiones el cristal en desde donde se podía ver al Papa bueno, al Papa Juan Pablo II. En 1709 comienza la construcción de la Basílica de Guadalupe, que funcionó durante varios años, pero que vio su estructura debilitada cuando se construyó el convento de las Capuchinas. También se volvió insuficiente, ya que las peregrinaciones se hacían cada vez más grandes. Así que se decidió hacer una nueva Basílica de Guadalupe diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y se consagró el 11 de octubre de 1976 por el Papa Paulo VI. Inolvidable fue para la multitud que vio a esta altura al Papa Juan Pablo II en una de sus 5 visitas a México. Inolvidable también fue para los príncipes de Asturias, futuros reyes de España, Felipe y Leticia, quienes llegaron a este escenario, se pararon en esta capilla abierta y de pronto contemplaron una multitud que nunca hubieran soñado. No es que los estuvieran aguardando a ellos por más carismáticos que fueran. Estamos hablando simplemente de que el día en que vinieron los príncipes de Asturias estaba celebrándose la peregrinación de Querétaro, quizás la más numerosa de todas las que llegan en noviembre y diciembre a la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, la multitud les causó asombro a los reyes de España, a los futuros reyes de España, quienes decidieron pues emprender la salida por atrás. Pero bueno, en este escenario, desde esta capilla abierta, se contempla gran parte de lo que es la delegación Gustavo Amadero. ¿Por qué se llama Gustavo Amadero? Porque durante mucho tiempo a este lugar se conocía como la Villa de Guadalupe, posteriormente como Guadalupe Hidalgo y finalmente se le conoce como Delegación Gustavo Amadero. Bueno, resulta que en el mes de diciembre del año de 1912 había tomado un tren Gustavo Amadero, justamente el hermano Gustavo Adolfo Madero, hermano de Francisco y Madero. Él se dirigía rumbo a Japón. ¿A qué iba Japón? Bueno, se había inaugurado en 1910 una exposición inolvidable en lo que se llamó el pabellón japonés. Esta exposición era de productos industriales japoneses. Se había constituido dentro del escenario de lo que por muchos años se conoció como Museo del Chopo, es decir, en la calle de la colonia Roma, que mucho tiempo llevó justamente ese nombre de Chopo. Ahora se llama Enrique González Martínez. Bueno, pues resulta que había sido nombrado embajador para darle las gracias a Japón por esta exposición, y entonces Gustavo Amadero, cuando ya iba en el tren rumbo a Monterrey, de pronto alguien de los pasajeros le dijo: ten cuidado porque hay una conspiración para matar a tu hermano. Gustavo Amadero decidió bajarse en este lugar, a la que después se le llamaría Gustavo Amadero. Un detalle también interesante: en la iglesia de las Capuchinas, hoy conocida como Parroquia de las Capuchinas, a la vera del convento que había, se celebraron los llamados Tratados de Guadalupe Hidalgo. Estoy hablando del mes de enero de 1848. En aquel entonces había terminado ya
la guerra entre Estados Unidos y México. México había sido vencido y entonces aquí se estaba firmando el armisticio, un armisticio que le costaría a nuestro país más de la mitad de su territorio. Perdimos parte de lo que era Tamaulipas, perdimos Nuevo México, perdimos la Alta California, perdimos, en fin, una parte fundamental, importantísima del territorio mexicano. Aquí, en ese lugar, en este convento que cuando se edificó, bueno, pues hizo que la basílica se fuera un poco de lado. Ahí se celebraron estos tratados de Guadalupe Hidalgo. La Basílica de Guadalupe. En total, 24 papas han honrado de forma oficial a Nuestra Señora de Guadalupe y la Virgen celebra su día el 12 de diciembre. En 1999, el Papa Juan Pablo II, en su tercer visita al santuario, declara fiesta mariana el 12 de diciembre en todo el continente de las Américas. Yo soy Cintia Francesconi y esto es Leyenda Urbana. No olviden... ¿Cuántos santuarios existen en la República Mexicana? Recordamos solo algunos, el del Santo Cristo de Chalma, recordamos también la Virgen de Talpa, donde inspirara a Juan Rulfo uno de sus maravillosos cuentos de El Llano en Llamas. Estamos hablando también del santuario de San Juan de los Lagos, el santuario de la Virgen de los Remedios, alguna vez la protectora de la Ciudad de México, cuya imagen traían a la Ciudad de México cuando había alguna calamidad, para que se llevara en peregrinación por las calles y se aplacara en ocasiones la inundación, en ocasiones el temblor, en ocasiones la epidemia de peste. Podemos hablar también del santuario del Santo Niño de Atocha, pero de todos ellos, naturalmente, el más conocido, el más apreciado, el más ligado a la entraña de la población, pues es justamente el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo invito a que el próximo sábado a las 10 de la noche vea un segundo programa dedicado al santuario de la Virgen de Guadalupe, las historias, las leyendas, los sucesos en torno a este escenario de las apariciones guadalupanas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por recibirnos en la sala de su hogar. Lo espero el próximo sábado y si no nos vio el domingo que entra a las 3 de la tarde, lo mejor de Leyenda Urbana.